pocas palabras para Enrique Lin, lunes 30 de septiembre de 2002. En mi adolescencia era lugar común hablar de Lin y de Tellier como de dos opciones enfrentadas, los muchachos sensibles, los que no querían envejecer, o los que querían envejecer de inmediato, preferían a Tellier. Los que estaban dispuestos a discutir la cuestión preferían a Lin. No era esta la única de sus virtudes. Frecuentar su poesía es enfrentarse con una voz que lo cuestiona todo. Esa voz, sin embargo, no sale del infierno, ni de las profecías milenaristas, ni siquiera de un ego profético, sino que es la voz del ciudadano ilustrado, un ciudadano que espera llegar a la modernidad o que es resignadamente moderno, un ciudadano que ha aprendido la lección de Parra, su maestro y compañero de travesuras, y que en ocasiones nos ofrece una visión latinoamericana refulgente y original. Todo el fulgor, sin embargo, en Lin está tamizado por un ejercicio constante de la inteligencia. ¿Merecimos los chilenos tener a Lin? Esa es una pregunta inútil que él jamás se hubiera permitido. Yo creo que lo merecimos. No mucho, no tanto, pero lo merecimos. Esa lucidez en los años 70 le costará el estigma y el anatema de la izquierda dogmática y neostalinista que incluso llegará a acusarlo de connivencia con el pinochetismo, esos mismos que entonces no levantaron la voz para defender a Reinaldo Arenas y que hoy se acomodan como putines en la nueva situación. Intentaron borrarlo del mapa, deslegitimar una voz que por lo demás siempre se consideró a sí misma como voz bastarda, hija del imperioso azar y de la necesidad que tiene cara de perro. ¿Merecimos los chilenos tener a Lin? Esa es una pregunta inútil que él jamás se hubiera permitido. Yo creo que lo merecimos. No mucho, no tanto, pero lo merecimos, aunque solo sea por las almas puras, por los príncipes idiotas y por los alegres analfabetos que el país produjo con extraña generosidad y que aún hoy, según cuentan los viajeros, sigue produciendo, aunque en cantidades más limitadas. Bajo cierta luz, Lin también podría ser un príncipe idiota y un alegre analfabeto. En el ejercicio de la poesía, a la que siempre le fue fiel, solo hay un poeta en lengua española que se le pueda comparar, Jaime Gil de Viedma, aunque el abanico de registros de Lin es mucho más amplio. En el ejercicio del ensayo, de la reseña, del manifiesto e incluso del libelo, no hubo en Chile escritor más certero ni más libre. En la narrativa no alcanzó las cotas de Donoso o de Edwards, aunque siempre quedará la sospecha de que en el fondo, como por lo demás, todos los grandes poetas de ese país juzgaba el arte de crear ficciones como algo innecesario, algo que no le iba a salvar la vida. Sus cuentos, sin embargo, siguen vivos, como sigue viva la Orquesta de Cristal, libro mítico por inencontrable y al cual me atrevo a llamar novela, aun pese a saber que si hay que llamarlo de alguna manera es la palabra novela la que más se acerca a ese libro misterioso. De hecho, hay dos prosistas en la generación del 50 que están por descubrir, Lin y Giaconi. Es extraño pensar en Lin ahora, en Giaconi, en Parra, en Tellier, en Rodrigo Lira, en Gonzalo Rojas, en poetas como Maqueira y Bertoni, en narradores como Contreras y Collier. Resulta extraño pensar en ellos y en tantos más. Te queda la extraña sensación de que la literatura ha estado a la altura de la realidad, la famosa rea, la rea, la rea, la realidad. Extraído de Roberto Bolaño, entre paréntesis, 2004.